¿Cómo están, señores y señoritas? Un buen día. Bueno, para hoy tenemos... Buen día, ¿Qué, Doc. doctor? Buen día, doctor. Hola, hola, buen día. Buenos días, ¿Qué tenemos doctor. pendiente para hoy? ¿Por qué tantas manitos arriba? Porque No les escucho. nos dio manifestar Ya, ¿qué tenían que presentar hoy día? Natriuresis por presión. laborales por Natriuresis por presión y presión. diagnóstico Pruebas bioquímicas para el bioquímico de la diagnóstico de hipertensión. hipertensión. No, no les he dicho natriuresis por presión. Les he pedido que me busquen lo que es el péptido natriurético, ¿no? Justamente, No, ¿qué, natriuresis por presión. No, qué doctor, dijo alteraciones? natriuresis por presión. Se dijo los conceptos de natriuresis por presión y diuresis por presión. Así, mira, Y que los no me exámenes acuerdo. bioquímicos. Eso es lo que les he mencionado, los exámenes bioquímicos. ¿Sí? A ver, vamos a empezar con esto, con lo que son los exámenes bioquímicos. Les he hablado del péptido natriurético, cómo utilizamos para estudiar lo que es hipertensión. Entonces, bueno, está bien, si han realizado el estudio de natriuresis, excelente. 5 minutos exagerando por persona. ¿Sí? Empezamos con Mario, Adrián, Cristian, Talía, María, Gabriela, Marifé y Saraí. 5 minutos, cada uno, por favor, a partir de ahora. Listo, doctor. ¿Se ve mi pantalla, doctor? Ahora sí, adelante. Bien. Nos dijo de realizar el estudio de natriuresis por presión. Eh, ¿Qué es la natriuresis por presión? En términos vanos propios míos, en realidad, es el reajuste de la excreción renal de sodio a expensas de la elevación de la presión arterial, ¿no? Según un estudio de la Universidad Austral de Chile, nos habla de un incremento en la excreción renal de sodio debido a un incremento agudo de la presión arterial y que también si aumenta la excreción de sodio por el aumento de presión, también aumenta la excreción de agua. Esto se llama la diuresis por presión. En PORT nos dice que el volumen del líquido extracelular y la presión arterial se regulan en un punto de equilibrio, y este volumen del líquido extracelular está regulado en parte también por la concentración sérica de sodio, ¿no? Entonces se encuentra en el equilibrio debido a este mecanismo. El inicio de la natriuresis por presión es debido a la excreción reducida de sodio, que es uno de los mecanismos de hipertensión esencial mejor conocidos. Eso lo menciona en Robbins y Cotran, de patología estructural, que tiene muy buena patogenia de la hipertensión, de la enfermedad hipertensiva vascular. Y debemos tomar en cuenta que la mitad de los hipertensos presenta sensibilidad a la sal. Ese fue el fundamento que hizo el estudio que dio el inicio a la investigación del mecanismo de natriuresis por presión. El mecanismo se inicia con la reducción de la excreción renal de sodio a una presión arterial normal. Existen ciertos individuos que son más sensibles a la concentración de sodio y tienen una menor excreción renal de sodio debido a uno de estos tres mecanismos, que es la reducción de la velocidad de filtración glomerular, un aumento de la reabsorción proximal de sodio y una adquisición de un daño túbulo intersticial. A tomar en cuenta porque en los individuos regulares, normalmente la excreción de sodio, incluso en momentos en los que la ingesta de sodio es alta, mantiene los parámetros de sodio sérico normales. Entonces, estos mecanismos de la reducción en la excreción producen lo que es un aumento en la volemia, un aumento del gasto cardíaco y una vasoconstricción periférica por la concentración de sodio. Si nos damos cuenta, estos tres factores crean un aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial es lo que va a aumentar la filtración glomerular de sodio y por tanto de su excreción. De esta manera se regula de nuevo la concentración de sodio, pero a expensas de que ha aumentado la presión arterial. Ahora se necesita una mayor presión
para poder filtrar el sodio a nivel glomerular de manera efectiva. Y también nos habla en ese estudio de la Universidad Austral de Chile sobre la hipertensión arterial renovascular. En realidad no es un mecanismo que diríamos solamente de natriuresis por presión, pero sí podemos encontrar un ejemplo de natriuresis por presión, ya que debido a un aumento en el grosor de la arteria aferente renal, el riñón capta una presión arterial menor, y como la presión arterial en el riñón es menor, también hay una filtración glomerular menor de sodio. Entonces, el riñón controla mediante los sistemas vasoactivos que tiene ahí, renina, angiotensina, aldosterona, calicreína, cininas, etcétera, para poder aumentar la presión, y al aumentar la presión también hay una mayor excreción de sodio. Y nos dijo que buscáramos exámenes de laboratorio en hipertensión, tomando en cuenta, seguramente usted quería que encontremos el péptido natriurético auricular. Lo que yo encontré es los exámenes que según el Joint National Committee de la revista de la Asociación Americana de Médica, nos dice que son los exámenes que hay que tomar en los pacientes antes de iniciar el tratamiento de hipertensión que se mencionan acá, y también que nos dice que consideremos aquellos exámenes si es que tenemos alguna presunción de alguna causa de una hipertensión que podría ser secundaria. Listo. Eso sería, doctor. Continuamos entonces. Listo, gracias, María. Adelante, Adrián. Doctor, Ya, doctor. por si acaso, si no estoy mal, después de mí seguía Isabel Daza, porque fuimos los primeros, Isabel, Marifé y Saraí Ya, no Alba. importa, no importa, doctor. Sí, tranquilos. No se peleen. Yo sé que me aman, que me consideran como un dios, pero tranquilos, doctores. Por eso Doc, 5 ¿se ve? minutitos. Sí, Adrián, se ve. Tranquilos. Todos van a exponer 5 minutos por eso. Y el segundo periodo Ya. empezamos con lo que es el estudio de lo restante. Adelante, doctora. Ya. Primero tenemos que definir qué es la natriuresis por presión, diferenciando de la diuresis por presión. La natriuresis por presión, no sé por qué se sale, bueno, ya no importa. Va a ser el aumento de la excreción de sodio cuando se eleva la presión arterial, y la diuresis por presión va a ser el aumento de la presión arterial, que esto va a incrementar la excreción de orina. Entonces, vamos a tener este pequeño logaritmo. Un aumento de la presión arterial va a estimular la natriuresis, lo cual va a disminuir el volumen intravascular, haciendo que la presión arterial se normalice. Como dijo mi compañero, la natriuresis por presión llega a ser un mecanismo regulador mediante en una retroalimentación negativa. Entonces, en este gráfico podemos ver cómo el sodio aumenta en respecto a lo normal. Por ejemplo, 2 veces a lo normal se puede ver en una presión de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, pero ya un sodio urinario, una diuresis de 6 veces a lo normal, correspondería a aproximadamente 170 milímetros de mercurio de presión. Bueno, les decía anteriormente, esto va a llegar a ser un mecanismo compensador, ya que tiene efectos positivos. El volumen de líquido extracelular, el sanguíneo y el gasto cardíaco, junto a la presión arterial y la diuresis, todas van a ser controladas al mismo tiempo. No son mecanismos aislados en el organismo, es decir, todos son una parte clave y esencial de la retroalimentación renal líquido para que estos puedan regular los volúmenes de líquido corporal. En esta gráfica podemos ver cómo la ingesta de sal por cambios mínimos en una normalidad no afecta a la presión arterial. En la gráfica de la izquierda vemos un paciente normal, por así decirlo, con una ingesta de 1 de sal, va a tener una presión menor a 100 milímetros de mercurio. Si va a tener una ingesta de sal 3 veces a la normal, apenas va a subir a 100 milímetros de mercurio. Incluso un consumo de excreción de sal y sodio, de sodio y agua 6 veces a lo normal, va a ser ligeramente encima de 100 milímetros de mercurio, teniendo una curva muy poco pronunciada. En cambio, en una hipertensión esencial, con una ingesta apenas normal de sodio, va a ser un valor de 150 milímetros de mercurio.
e incluso ya una ingesta alta ya podemos llegar a casi 200 milímetros de mercurio. Por tanto, este mecanismo está fallando en este paciente. El volumen sanguíneo va a permanecer constante pese a los cambios de la ingesta de líquidos en un estado normal. El cambio de volumen va a afectar al cambio en el gasto cardíaco y esto va a causar un gran cambio en la presión arterial, y si existe un gran cambio de la presión arterial, vamos a tener un gran cambio en la diuresis, y esto va a ser la diuresis por presión, porque vamos, como dije anteriormente, la diuresis por presión va a ser el cambio de la presión arterial en base, el cambio de la excreción de sodio en base a la presión arterial. Esto más que nada se va a ver en hemorragias, ya que los riñones van a retener líquidos para poder dirigir sus funciones a la pérdida de sangre, pero normalmente no se ve esto, ya que como podemos ver en este gráfico, un volumen sanguíneo se mantiene igual sin importar la cantidad de litros por día o electrolitos que se llegan a consumir. Acá podemos ver en los límites normales hasta 4 litros de consumo va a mantenerse nuestro volumen sanguíneo en 5 litros. Pero aún así, si consumimos 7 litros de agua al día o de líquidos en total, nuestro volumen sanguíneo se va a seguir manteniendo en 5. Entonces es algo muy importante que el cuerpo sabe autorregularse. Ya yéndonos a la parte de los diagnósticos bioquímicos diferenciales, debemos buscar signos y síntomas que van a permitir el despistaje etiológico. Todo esto lo saqué de la bibliografía del Green Book, que llega a ser un libro en el cual se basa principalmente para los diagnósticos diferenciales laboratoriales de todas las enfermedades. Y bueno, vamos a solicitar una analítica rutinaria en la cual va a incluir glucemia con hemoglobina glucosilada en los pacientes diabéticos, un perfil lipídico, calcio y fósforo. El perfil lipídico y la glucemia va a ser principalmente para detectar que nuestro paciente no no tenga una prediabetes o sea un diabético mal controlado o no diagnosticado, y el perfil lipídico para controlar los niveles de colesterol, ya que estos pueden llegar a afectar a la hipertensión y puede ser, ahí puede ya ser la causa. Tenemos que revisar, hacer un sedimento de orina, ya que esto llega a ser muy importante para poder ver alguna afección renal, algún daño renal y cómo se encuentra nuestro riñón en general. La microalbuminuria, según la bibliografía de Green Book, decía que es posiblemente el dato clínico más eficaz y accesible y que tiene mayor valor predictivo del daño cardiovascular solo en pacientes hipertensos. Entonces llega a ser un examen muy importante para poder predecir el daño cardiovascular. Y bueno, el péptido natriurético, que también lo encontré, que va a permitir, en caso de estar alto, podemos sospechar de una insuficiencia cardíaca. Ahora, en la hipertensión secundaria, para descartar una hipertensión vasculorenal. Por Adrián. Adelante, Cristian. Ok, Doc, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Ok, al tiro le cargo la diapositiva. A ver. Ahí creo que ya se ve. Sí, adelante. Ok, buenos días. Bueno, cuando hablamos de la natriuresis, hablamos sobre la eliminación del sodio a través de la orina. Ahora, para empezar esta disertación me gustaría hablar de los valores del sodio en el organismo. Tenemos que pensar en la natremia, el valor del sodio en la sangre, que llega de 135 a 145 miliequivalentes por litro, mientras que la natriuresis llega a ser de 40 a 220 miliequivalentes por día, que en una sola toma, si es que consideramos algún momento determinado del día, puede llegar a ser 20 miliequivalentes por día. Recalcar, digamos, que esta natriuresis, el valor que están viendo, es a lo largo de todo el día. Ahora, para hablar sobre el sodio, la influencia que tiene en el organismo, tenemos que recordar en fisiología la ósmosis que esta produce. Pues recordemos que el sodio, por las cargas que tiene, produce un arrastre del agua. Por ende,
el espacio celular en el que se presente mayor cantidad de sodio, va a haber un mayor arrastre del agua. Entonces, si tengo mayor sodio extracelular, va a haber un arrastre de agua extracelular. Si tengo intracelular, va a haber un arrastre intracelular. Dicho eso, podemos hablar sobre la fisiología renal haciendo una pequeña recapitulación de los procesos que van ocurriendo en, en el riñón, celularmente hablando. En el corpúsculo renal, recordemos que viene el paso de la sangre y, bueno, iré a los puntos más importantes. En la rama ascendente del asa de Henle no hay permeabilidad por el agua y es en esta donde ocurre el paso o la reabsorción del sodio. Y bueno, y después nuevamente va a haber permeabilidad del agua más elevada en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle, y varía esta reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Sin ahondar más en lo siguiente, vamos a pasar a un sistema regulador que ya va a ser nuestra relación con la presión arterial y con el sodio. Como les dije, el sodio permite arrastrar agua. Si el sodio se encuentra elevado a niveles plasmáticos, va a arrastrar el agua aumentando la volemia. Este aumento de la volemia es el que produce el aumento de la presión arterial y también lo podemos relacionar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la angiotensina 2 produce una vasoconstricción, produce también una mayor síntesis de la aldosterona y la aldosterona es la que produce la reabsorción de sodio y agua, aumentando la volemia. Este sería el mecanismo regulador en el caso del sodio. Ahora viene la parte fundamental. La cantidad de sodio que se elimina al día depende de la cantidad que es consumida. Si yo consumo más, por ende debería eliminar más sodio. En pacientes que tienen una hipertensión sensible a la sal, lo que suele suceder es que durante años han consumido bastante sodio. Entonces podemos empezar a ver alguna falla en estos sistemas reguladores que buscan eliminar el sodio. Entonces, por más de que yo esté eliminando una considerable cantidad de sodio, no estamos solucionando el problema de base. O sea, sigue aumentada la volemia y por ende sigue aumentada la presión. Dicho esto, más adelante vamos a darle el enfoque bioquímico, pero hay algunos fármacos que precisamente, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los inhibidores de los receptores de angiotensina, los que permiten o son antihipertensivos porque facilitan una mayor eliminación de sodio de la que está produciendo el organismo. Cabe destacar que la mejor solución para pacientes hipertensos es reducir la ingesta de sal, donde algunos estudios nos mencionan que la industria alimenticia miente al decir que solo un 10% de los pacientes tienen hipertensión debido al consumo de sal, siendo este valor estudiado en otros lugares un 30%. Esto nos lleva a las pruebas bioquímicas, que yo quise hacer mayor énfasis en una, como les dije. Por más de que el organismo de forma fisiológica elimina el sodio, cuando ya tenemos una patología crónica, este mecanismo va a fallar. Por ende, los valores de sodio Un plasmáticos van minuto a más, estar... por favor, Cristian. Ok. Termino, esta es la última diapositiva, así que, bueno, entonces la prueba bioquímica que yo encontré es la excreción fraccional de sodio. Esta se calcula de la siguiente forma. Tenemos que multiplicar el sodio en orina más la creatinina plasmática, y esto lo partimos por el sodio plasmático multiplicado por la creatinina en orina por 100. El valor que esto nos determina, si el valor es menor al 1%, perdón, menor al 1%, es un valor normal. Si el valor es mayor al 1%, nos está indicando una pérdida de sodio renal, mientras que en algunas patologías como la glomerulonefritis y las uropatías obstructivas, este valor es menor. Con esta misma fracción podríamos ver el mecanismo que les expliqué simplemente y bueno, no me demoraré más. Gracias por su atención. Listo, adelante, continuamos con Talía.
¿No está Talía? ¿Se está compartiendo? Sí, ahora sí, adelante. 5 Ya, minutos, por favor. doctor. Ya. ¿Qué es natriuresis por presión? Natriuresis por presión es el aumento de la excreción de sodio cuando se eleva la presión arterial. No voy a pasar mucho por esto. Y diuresis es el aumento de la presión arterial que incrementa la excreción del volumen de orina. O sea, en otras palabras, eliminación renal de agua en exceso. Los exámenes bioquímicos para determinar la presión arterial, los básicos serían la hemoglobina, el hematocrito y glicemia. Como otros, la creatinina y ácido úrico, análisis de orina, potasio sérico y sodio sérico. También nos pide colesterol total y los triglicéridos. Voy a tomar en énfasis el péptido natriurético, el cual esas son dos sustancias que va a producir el corazón, el péptido natriurético cerebral y el péptido N-terminal del propéptido natriurético tipo B, que es el NT-proBNP. Este normalmente son en el torrente sanguíneo que hay niveles muy bajos de estas dos sustancias, que cuando lo que nos indica que cuando hay niveles altos nos puede significar que el corazón no está bombeando la cantidad suficiente de sangre, lo que necesita el cuerpo, entonces lo cual esto se llama insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, que esto nos indica más que todo es para la gravedad de la insuficiencia. Los valores normales del BNP es de 0,5 a 30 pg sobre ml y BNT es de 68 a 110 pg/ml, lo cual a 100 pg/ml nos indica una insuficiencia cardíaca en mayores de edad. Mientras más alto sea, esto nos va a indicar la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Eso sería todo. Gracias. A ver, adelante, María Isabel. Ok, doctor. Ya, voy a pasar directamente a las pruebas bioquímicas. Entonces, empezando para el perfil de diagnóstico inicial de la hipertensión arterial, podemos pedir glucosa. Esto puede ser para descartar hipertensión secundaria o también para hacer el seguimiento o el cribaje anual de las complicaciones, por ejemplo, diabetes mellitus 2, etcétera. Pedimos creatinina igual, que es una prueba necesaria para ver el funcionamiento renal y que también es importante para el diagnóstico de hipertensión secundaria y alguna repercusión sistémica que pueda haber tenido el paciente. Pedimos perfil lipídico y voy a hacer un énfasis especial en el ionograma de sodio y potasio porque el ion potasio va a ser útil para detectar alteraciones antes de iniciar el tratamiento para el paciente. En el caso de administrar diuréticos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también para ver de nuevo la hipertensión secundaria si es que existe, por ejemplo, en un hiperaldosteronismo y algunos efectos secundarios que pueden existir. Aquí hay un algoritmo que habla más o menos de lo que dije ahorita y también el segundo algoritmo muestra las pruebas que pedimos para hacer un seguimiento de la hipertensión arterial, que prácticamente son las mismas, pero aquí aumentamos la microalbuminuria y el ácido úrico y también podemos pedir creatinina y albúmina aparte. Y bueno, lo demás ya mencionaron mis compañeros, así que eso sería todo, Doc. Listo, continuamos entonces. Adelante, ¿a quién le toca? Gabriela, ¿no? Adelante, Gabriela Alejandra. Ya, Doc, ¿se ve mi pantalla? Sí, Hola. se ve. Se ve, se ve. Ya. Ya, bueno, voy a empezar con la diuresis y natriuresis por presión. La diuresis por presión es el efecto del aumento de la presión arterial que incrementa la excreción de volumen de orina. Acá en esta imagen podemos ver que en una presión normal, digamos de 60 a 70 más o menos, la diuresis también es normal, o sea, tiene el mismo rango. Pero si digamos existe un aumento de 30 a 50 milímetros de mercurio, la excreción se eleva el doble o hasta el triple.
como podemos ver acá. Ahora, la natriuresis por presión es el aumento de la excreción de sodio por efecto de la elevación de la presión arterial. La diuresis y la natriuresis por presión o sea, son lo mismo en realidad y actúan de la misma manera. Acá esta imagen es la misma que mi compañero les explicó, que en una persona normal, digamos, con ingesta normal de sodio y bota proporcionalmente lo mismo, excreta proporcionalmente lo mismo, pero no pasa lo mismo en una persona hipertensa. La excreción, perdón, es la misma, bueno, es mayor en una persona hipertensa. Bueno, la natriuresis suprime la liberación de renina y reduce la formación de angiotensina y aldosterona 2. Debemos recordar que la angiotensina 2 nos ayuda a retener sodio y agua en los riñones en un pequeño incremento de volumen de líquido extracelular. Entonces, cuando nosotros disminuimos esto, clínicamente con fármacos, digamos, que bloqueen la angiotensina 2, mejoramos la excreción de sal y de agua. Y lo mismo con la aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio en túbulos, colectores corticales y aumenta el volumen de líquido extracelular en un 10 a 15% en una persona hipertensa. Entonces, cuando la presión arterial aumenta, los riñones toman un mecanismo de regulación que les voy a explicar ahora. Bueno, este sistema de retroalimentación renal líquido corporal regula volúmenes del líquido corporal y la presión arterial y también nos ayuda a mantener un equilibrio entre la ingesta y excreción de líquido que consumimos. Impide la acumulación de sal y de agua en el organismo y está relacionado cuatro factores en realidad: el volumen de líquido extracelular, volumen sanguíneo, gasto cardíaco, presión arterial y diuresis, que se regulan simultáneamente al mismo tiempo. Bueno, cuando el volumen extracelular está aumentado, también existe un aumento del volumen circulante. Esto provoca un aumento de la presión media de llenado, lo que provoca un aumento del retorno venoso al corazón, aumenta el gasto cardíaco y puede aumentar directamente la presión arterial, o primero puede autorregularse, luego aumentar la resistencia periférica y recién aumentar la presión arterial. Y los exámenes bioquímicos que nos ayudan a detectar hipertensión puede ser un hemograma completo, glicemia, creatina, examen de orina para detectar el funcionamiento de los riñones, y el péptido natriurético. Bueno, antes, algunos bueno, calcio, cloro y potasio, que también nos ayudan a medir el funcionamiento de los riñones. Y el sodio, bueno, el valor normal de excreción de sodio en 24 horas es de 3,87 miliequivalentes por kilogramo por día. Esto puede variar más o menos 1,3 miliequivalentes, pero esto es lo normal más o menos en 24 horas. Si, digamos, pedimos un examen de sodio de orina. Un minuto más, por favor. Ya, Doc. Y finalmente les voy a hablar sobre el péptido natriurético atrial, que es sintetizado en las aurículas, y el estímulo para su secreción es la distensión de las paredes auriculares, y esto se produce cuando la presión arterial aumenta. Entonces, el péptido natriurético atrial inhibe la reabsorción de sodio en los segmentos distales, también tiene acciones inhibitorias en varias etapas de la renina, angiotensina y aldosterona, y es por eso que inhibe la secreción de renina, inhibe la secreción de aldosterona y aumenta, bueno, nos ayuda a ver que una persona está hipertensa justo por estos mecanismos que provoca. Eso es todo, Doc. Gracias. Listo, gracias. Continuamos con Marife. Está bien, doctor. Voy a proyectarlo.
¿Se logra ver, doctor? Sí, se logra ver, adelante. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la natriuresis por presión. Para esto tenemos que recordar algunos conceptos muy importantes como la retroalimentación negativa. Como sabemos, el cuerpo está en constante homeostasis y para esto va a buscar mecanismos o sistemas de control que le ayuden a llegar a él. Uno de ellos es la retroalimentación negativa, que cuando un factor está excesivo o deficiente, esto va a generar cambios que van a devolver a este factor al valor normal o a lo que le podemos llamar un valor medio. Cuando hablamos de diuresis, vamos a hablar de la eliminación de agua a través de la excreción de la orina y cuando hablamos de natriuresis, vamos a hablar de la eliminación de sodio en la orina. Para la regulación de la presión arterial vamos a tener una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo. Nos vamos a centrar en lo que es una regulación a largo plazo. Vamos a encontrar dos sistemas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema renal corporal. Vamos a centrar nuestro estudio en lo que es el sistema renal corporal, que es un sistema que va a actuar de manera lenta, va a actuar en días, cuyo objetivo es el siguiente. Cuando hay un volumen de sangre aumentado, va a aumentar también la presión arterial. Esto va a generar que los riñones excreten esa gran cantidad de volumen, haciendo que este excesivo volumen pueda aliviarse y de esta manera aliviar la presión. Y va a pasar igual si el volumen de sangre disminuye. Va a disminuir la presión arterial, lo cual va a generar que los riñones excreten menos líquido. Esto es una retroalimentación negativa. Vamos a hablar de dos términos muy importantes, uno que es la diuresis por presión y la otra que es la natriuresis por presión. Cuando hablamos que la presión arterial está aumentada, va a haber una mayor excreción de agua a través de la orina. A esto le vamos a denominar diuresis por presión. Aquí un dato, basta que la presión arterial se eleve unos cuantos milímetros de mercurio para generar el doble de orina, el doble de pérdida de agua en la orina. Y cuando hablamos de un aumento de la excreción de sodio que depende del aumento de la presión arterial, vamos a hablar de una natriuresis por presión. Vamos a ver que estos dos mecanismos no van a estar separados, sino que van a actuar de manera paralela, ya que el sodio va a generar un arrastre del agua. Entonces, a este efecto paralelo que se va a dar entre la diuresis y la natriuresis le vamos a denominar natriuresis por presión. Vamos a encontrar mecanismos de control. Vamos a ver que la eliminación renal de agua y de sal va a ser dependiente a la elevación o disminución de la presión arterial y también va a depender de la ingesta neta de agua y de sal. En conjunto, este mecanismo de control va a depender de la eliminación del agua y de sal, que debe ser igual, tanto la ingesta como la eliminación. Cuando una persona tiene elevaciones o cambios de presión arterial de manera aguda, o sea, solo temporal, vamos a ver una curva de eliminación normal. ¿Qué quiere decir esto? Basándonos en la presión arterial media. Cuando la presión arterial media se encuentra en 50 milímetros de mercurio, la eliminación de la orina va a ser 0. En cambio, cuando una presión arterial media se encuentra en 100 milímetros de mercurio, que es una presión arterial media normal o en un punto de equilibrio, la eliminación de la orina va a ser normal. Pero cuando hay una elevación hasta aproximadamente 200 milímetros de mercurio, esta eliminación va a ser 6 veces más o 8 veces más. Pero aquí hay que tener en cuenta que vamos a hablar de elevaciones agudas, solo momentáneas. Ya que estamos hablando de la natriuresis, yo consideré como importante el consumo de sal en el esquema renal corporal, en la regulación de la presión arterial y por qué este consumo de sal se acumula más en el organismo y genera lo que sería más volumen sanguíneo. Vamos a tener en cuenta que el aumento de la ingesta de sal eleva más la presión arterial que el aumento de la ingestión de agua. ¿Esto por qué? Porque el agua se va a excretar de la misma manera en la que se ingiere, en esa misma velocidad. Va a pasar lo contrario con la sal. La sal no se puede eliminar tan fácilmente. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es sensible a la sal y consume mucha sal?
Esto va a generar que se estimule el centro del cerebro. Entonces la persona va a beber más agua, lo cual va a aumentar el volumen de líquido extracelular. Y otro mecanismo también es la de que al haber más sal va a generar la liberación de la hormona antidiurética del eje hipotalámico hipoficiario, lo cual va a generar mayor reabsorción y mayor cantidad de agua. Esto va a generar el aumento de volumen de sangre y lo cual el aumento de la presión arterial y por lo tanto también esta natriuresis por presión. Pero ¿qué va a pasar en una hipertensión crónica? Como les hablé aquí, esto va a pasar de manera aguda cuando las elevaciones son temporales, pero una hipertensión crónica vamos a ver que la presión arterial media ya no va a estar de manera normal, sino que va a tener una elevación constante que puede llegar a 150 o 170 milímetros de mercurio. Cuando ocurre esto, va a haber una lesión en los riñones, lo cual va a producir una destrucción renal, una insuficiencia renal, uremia y muerte. ¿Y qué va a pasar? Esto le vamos a denominar también hipertensión por sobrecarga de volumen. Y como los riñones ya no están funcionando bien porque presentan una destrucción, ya no van a poder regular de esta manera o no van a generar la regulación renal corporal de la presión arterial. Y ya se va a perder este mecanismo de control. Eso sería todo, doctor. Gracias. Listo, Marife, gracias. Bueno, estaba bien explicada, ¿no? La presentación de su compañera. Es importante lo que nos ha mencionado, que enseguida, bueno, aprovechando que ha tocado ese temita, para no ser redundantes, vamos a volver a mencionarlo, ¿no? Adelante, Saraí, adelante. Continúe. 5 minutos, por favor. Está bien, doctor. Ya, vamos a empezar. Para empezar, ¿se ve? Sí, se puede ver, adelante. Vamos a empezar diciendo que esta es parte del sistema renal corporal para el control de la presión arterial. Diferenciando entre diuresis por presión y natriuresis por presión, vamos a hablar que diuresis es la eliminación de agua por el aumento de la presión arterial y no así, y los valores de sodio se mantendrían normales. Y la natriuresis por presión sería la eliminación de sal por aumento de la presión. En este caso, los valores de eliminación de sodio en la orina serían mayores. Para pasar rápidamente al examen bioquímico, yo he encontrado que hay un examen que se llama examen urinario de electrolitos. Nos vamos a centrar en el examen urinario de sodio en orina en 24 horas. La evaluación de la concentración urinaria de estos electrolitos es una herramienta muy útil para el diagnóstico y el manejo de trastornos nefrológicos y nos da también un vistazo del medio interno en relación a la presión arterial que tenemos, ya que el sistema urinario, los riñones participan en la regulación de esta presión. El riñón varía sus extracciones de sodio según la dieta y según su ingesta diaria. Tenemos que tener en cuenta este punto. Y también la eliminación de sodio va a estar muy ligada a, como ya dije, el control de la presión arterial. Este examen de sodio en la orina es un examen que mide la cantidad de sodio, como dije, en una cierta cantidad de orina. También podemos mencionar que la cantidad de sodio se puede medir a través de un examen de sangre. La forma de realizar este examen es recoger la orina por 24 horas. Y la preparación del paciente es que debemos decirle que deje de tomar algún fármaco como corticosteroides, antiinflamatorios no esteroideos, AINES, inhibidores de la prostaglandina o algún diurético para que los valores del examen sean correctos. Los valores normales de excreción de sodio serían por kilogramo 3,87 miliequivalentes por kilogramo. Y en una sola muestra nosotros podemos encontrar hasta 20 miliequivalentes litro. Y en este examen, ya que es de 24 horas, podremos encontrar de 40 a 220 miliequivalentes por día. Siguiendo con los resultados, si encontramos resultados anormales, podríamos
sospechar de que el paciente ha estado abusando de algunos diuréticos o que está mal controlada su presión arterial. También podemos sospechar de una baja actividad de las glándulas suprarrenales, una inflamación en el riñón que ocasiona esta pérdida exhaustiva de sodio, o demasiada sal en su alimentación. Si encontramos valores por debajo de lo normal, nosotros podríamos sospechar de que las glándulas suprarrenales están secretando demasiada hormona, lo que llamaríamos hiperaldosteronismo, una insuficiencia de líquido corporal o una deshidratación, una diarrea por pérdida de líquidos, una insuficiencia cardíaca o problemas renales que llevarían a una insuficiencia renal o una cirrosis. Eso sería. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, les recuerdo cuando terminemos nuestra clase para que les sume a su nota práctica. Listo, doctorcitos. Bueno, con esto estaríamos cerrando lo que es la parte práctica de fisiopatología. Entonces, bueno, doctores, aquellos que han aprovechado esto para acumular nota práctica excelente, a todos se les ha dado la oportunidad de que realicen estas presentaciones, aquellos que han aprovechado bien, bueno, y aquellos que no, ni modo, doctores, ¿no? A ponerse las pilas para el examen final. ¿En qué parte nos hemos quedado con ustedes, doctores? En el avance. Hemos visto estos mecanismos humorales. Sí, Doc. Vimos hasta la parte de vasopresina. Sí, Listo, Doc, ¿no? hasta vasopresina. Algo que es importante, entonces, recuerden que si nosotros dominamos, por ejemplo, lo que es este mecanismo humoral, entonces sabemos qué tipo de tratamiento otorgar, ¿no? Dentro de la plataforma Teams les había recomendado que asistan a un curso que justamente hablaba de las actualizaciones del tratamiento de hipertensión arterial que ha sido dictado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Algo que nos dicen las guías, que se las voy a pasar para que ya las vayan estudiando, es que son solamente recomendaciones, ¿no? Y el tratamiento se debe basar en lo que es la evidencia clínica. Y este sistema, bueno, que es capaz de, perdón, de regular la presión arterial a corto plazo, justamente nos indica qué tipo de tratamiento es el ideal, ¿no? Recuerden, bueno, a manera de resumen, la renina se convierte en angiotensina 1, la angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, y ya sabemos cuál es el mecanismo de acción de la angiotensina 2. Promueve a lo que es una mayor retención de sodio y agua, lo cual incrementa el volumen, promueve a lo que es una vasoconstricción generalizada, lo cual produce un incremento de la presión arterial, y como habíamos visto, ¿no?, en otras clases, en este caso también promueve a lo que es una mayor secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? Produce lo que es mayor retención de sodio, produce lo que es mayor retención de agua, y eso incrementa obviamente lo que es el volumen, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros conocemos, les había mencionado con el nombre de hiperaldosteronismo. Algo importante también que han mencionado sus compañeros y sus compañeras es que cuando existe lo que es un incremento en las concentraciones de sodio, se activa o se produce lo que es la liberación de una hormona, en este caso la hormona antidiurética o vasopresina, que en este caso, bueno, va a estimular a que el paciente presente lo que es mayor sed y por lo tanto lo que es una mayor retención de volumen, ¿no? Que ya habíamos visto, se libera en caso especialmente de lo que es disminución de volumen sanguíneo y la presión arterial, ¿sí? Estos son los mecanismos, doctores, que trabajan a corto plazo. Recuerden que la aldosterona es aquella hormona que va a tratar de regular la presión arterial a largo plazo.
Dentro de lo que es la diuresis por presión y natriuresis por presión que nos han explicado sus compañeros, podemos decir que estos mecanismos son los encargados de regular la presión arterial a largo plazo. Sin embargo, trabajan también en conjunto, doctores, con lo que es el sistema nervioso autónomo, trabajan en conjunto también con lo que nos han mencionado, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, especialmente en conjunto con la aldosterona, para regular lo que es la presión arterial, ¿sí? Eso lo vamos a pasar rápido. Cuando hablamos de variaciones circadianas, hemos visto en semiología, así que no vamos a hacer mucho énfasis en esto. Cuando hablamos de la medición de la presión arterial, tampoco vamos a hacer mucho énfasis en esto. Recuerden que existen ciertos requerimientos que debe cumplir el paciente ante este tipo de alteración, ante este tipo de situaciones, ¿no? Que ya hemos visto también, no las vamos a mencionar. Hemos hablado cuál es la técnica adecuada en nuestras clases de semiología. Han realizado un video ustedes en el cual han hablado sobre cuál es la manera correcta de realizar la medición de la presión arterial. Hemos hablado del denominado fenómeno de Korotkov, sabemos qué significa la primera fase, qué significa la última fase, cuando tomamos en cuenta la cuarta fase para determinar la presión arterial diastólica, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que clasificar, ¿no?, los resultados en lo que es óptima, normal, normal elevada, hipertensión 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto esto, doctores, lo vamos a pasar rápido y nos vamos a centrar directamente en lo que es el estudio de hipertensión arterial. Tenemos dos tipos de hipertensión arterial, una que es la primaria y otra que es la secundaria. Cuando hablamos de la primaria, bueno, todos ustedes conocen esto, hacemos referencia a que nos encontramos frente a un tipo de hipertensión que se denomina esencial o idiopática, es de causa desconocida. Se atribuye muchas veces a lo que son factores heredables o hereditarios, ¿sí? Cuando hablamos de una alteración secundaria, por ejemplo, tenemos el hiperaldosteronismo debido a lo que es un incremento en la funcionalidad, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales. Tenemos algunas alteraciones como la diabetes, la obesidad, las alteraciones renales, las alteraciones cerebrovasculares, etcétera, que son capaces de producir, doctores, alteraciones, en este caso cardiovasculares, ¿sí? Les pongo el ejemplo, a ver, de lo que es una alteración renovascular. Les había mencionado que en caso de que exista un incremento de la presión arterial, recuerden, ¿no?, hemos hablado y hemos visto que es presión de pulso. En semiología también lo hemos estudiado de forma detallada, pero con otro nombre, con amplitud de pulso. Dependía de la fracción de eyección y esta a su vez dependía de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Y también depende de la distensibilidad del lecho vascular. Cuando no existe lo que es una presión adecuada, sufren estas estructuras. Y a nivel renal encontramos lo que es isquemia. Esta isquemia produce a nivel renal lo que es una alteración a nivel glomerular, se produce lo que es una glomeruloesclerosis, por ejemplo. Eso condiciona que exista mayor daño renal, ¿no? Y este sistema, por ejemplo, que ustedes han mencionado, diuresis por presión, natriuresis por presión, que se encuentra estrechamente relacionado con el sistema o con el funcionamiento de la estructura renal, se ve obviamente alterado. Un ejemplo. Cuando hablamos de alteraciones endocrinas, la diabetes, recuerden lo que hemos visto, un estado de diabetes predispone a un estado de obesidad. Y muchas veces encontramos en un paciente diabético hipercolesterolemia, hiperlipidemia, encontramos en un paciente diabético un incremento de tamaño de la cintura abdominal o del perímetro abdominal, perdón. Encontramos, por ejemplo, en este tipo de pacientes también hipertensión arterial. Ayer algo que una de sus compañeras me había preguntado mientras estábamos pasando clases por la noche, ¿qué tiene que ver en este caso la diabetes con el desarrollo de lo que es la hipertensión arterial? O sea, en varias clases hemos hablado de que la diabetes se encuentra estrechamente involucrada con el desarrollo de hipertensión. ¿Cómo explicamos esto? Bueno,
Recuerden que cuando hablamos de un estado diabético, les había mencionado que se caracteriza por un estado de hiperglucemia. Y ante ese estado de hiperglucemia, perdón, doctores, existe lo que es la inhibición de un receptor, les había mencionado, ¿no? Se inhibe el receptor que se denomina receptor para lipoproteína de baja densidad. Y ustedes recordarán que este receptor era importante porque gracias a este receptor, recordarán, y en más del 70% se eliminaban las lipoproteínas de baja densidad. En un estado de diabetes existe una disminución en la síntesis de este receptor y no funciona de forma efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso con el paciente? Tiende a acumular grasa. ¿Y cómo es en este caso que la diabetes o un estado de obesidad es capaz de desarrollar lo que es hipertensión? Bueno, a ver, seguramente recordarán por sus clases de fisiología, cuando han realizado lo que es el estudio de hormonas, que los adipocitos son capaces de producir una hormona. ¿Recuerdan de qué hormona estamos hablando, doctores? No, leptina. ¿Sí? Son capaces de producir o sintetizar leptina. ¿Y cuál es el problema de que exista un incremento en la producción de leptina? Que en este caso, la leptina tiene su efecto directo sobre el sistema cardiovascular. Es una hormona que es capaz de producir vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, bueno, se explica por sí solo, ¿no? Porque pacientes obesos son hipertensos. Estos tienen adipocitos en gran cantidad. Como tienen adipocitos en gran cantidad, sintetizan mayor cantidad de leptina. En este caso, la leptina produce vasoconstricción sobre el lecho vascular arterial. Eso incrementa la resistencia vascular periférica y esto produce lo que es un cuadro de hipertensión. En otras palabras, cuando hablamos de lo que es una alteración primaria, nuestro tratamiento se limita a evitar lo que es la progresión del daño estructural. No podemos hacer nada más, no podemos revertir este cuadro. En cambio, una alteración secundaria sí podemos revertirla. ¿Sí? Bueno, lo que les he mencionado es de causa desconocida, sin embargo, los factores constitucionales y el estilo de vida pueden inducir a lo que es un desarrollo temprano de hipertensión arterial primaria. Y esto quiero que nosotros entendamos bien, ¿sí? Quiero que entiendan bien esta parte. El factor constitucional y el estilo de vida se pueden modificar, se puede prevenir, se puede alterar, si ustedes desean. Pero, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente cuyos padres sufren de hipertensión, en asociación con una complexión obesa, podríamos decir, con un estilo de vida sedentario, que consume una dieta con alto contenido graso, no es que va a crear en este caso lo que es un estado de diabetes, sino podríamos decir que va a apresurar que el paciente presente este estado de hipertensión arterial, perdón, ¿sí? Si ustedes presentan familiares que son hipertensos y tienen una constitución adecuada, un índice de masa corporal adecuado, un estilo de vida adecuado, realizan actividad física, comen de forma saludable, también, doctores, van a sufrir de hipertensión arterial debido a la herencia que les están transmitiendo sus padres. Pero vamos a retrasar la aparición del cuadro hipertensivo. Ya no se presentará a los 30 años, ya no se presentará a los 40 años, se presentará a los 50, a los 60, a los 70 años, por ejemplo. Entonces, si bien son factores de riesgo que podemos modificar, se encuentran estrechamente relacionados con el desarrollo de lo que es hipertensión arterial primaria. Dentro de lo que es la hipertensión arterial primaria, observen, tenemos factores de riesgo que son modificables, el nombre no lo explica. Podemos modificar algunos y otros no. Cuando hablamos de factores de riesgo modificables, por ejemplo, miren,
Consumo de sal, obesidad, consumo excesivo de alcohol, ingestión de potasio, sal, magnesio, apnea obstructiva del sueño. Cuando hablamos de factores de riesgo no modificables, no podemos modificarlos. Ejemplo, el antecedente familiar. En un 85% de los casos, doctores, probable un poco más, hasta un 90% de los casos, la hipertensión se hereda. Tiene esa su base genética. Entonces no podemos hacer nada contra esto. Innegablemente que en algún momento de nuestra vida vamos a ser hipertensos. Está relacionada con el envejecimiento. Esto lo hemos estudiado en nuestras clases de semiología. Las arterias, por ejemplo, cuando las estudiamos, debemos evaluar semiológicamente las características estructurales, ¿no? Estas deben ser lisas, no deben ser tortuosas, por ejemplo. En cambio, en un paciente anciano, lo característico es que se pierda la elasticidad de las arterias. Bueno, se vuelven más rígidas, podríamos decir, a medida que pasa la edad, y obviamente un paciente anciano, debido a este tipo de alteraciones, presentará lo que es hipertensión arterial. No se puede modificar. De la misma forma el envejecimiento. La etnia, de la misma forma. No se puede modificar, doctores. Es frecuente en personas de raza negra, la hipertensión. Pero también es frecuente en personas de raza blanca, ¿no? Actualmente, raza negra y raza blanca se encuentran a la par prácticamente. La resistencia a la insulina, de la misma forma, estamos hablando de lo que es una alteración hereditaria, ¿sí? En este caso, que es autosómica recesiva, diabetes, por ejemplo. Entonces, fíjense que no se pueden modificar. En cambio, estos factores que estamos observando, doctores, sí se pueden modificar. Entonces, a través de la modificación, recuerden, no vamos a revertir el cuadro de hipertensión, pero sí vamos a lograr controlarlo. Y el fin justamente de controlar a un paciente hipertenso es evitar que desarrolle daño orgánico. Y acá tenemos, por ejemplo, algunas características del daño orgánico. 3 estructuras sufren principalmente. El riñón, ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a nivel renal? Se produce esta glomerulosclerosis, se produce isquemia, se produce lo que es alteración de este sistema renina-angiotensina-aldosterona y el paciente presenta hipertensión. A nivel cerebral, observen, produce enfermedad cerebrovascular de forma isquémica, de forma hemorrágica, puede ser transitoria. Es capaz de producir enfermedad vascular periférica, retinopatía. Lamentablemente este tipo de pacientes, debido al incremento de la presión arterial, pueden quedar ciegos. Y el corazón, ¿no? Un poquito más adelante, cuando realizamos el estudio de insuficiencia cardíaca, vamos a entender que a nivel cardíaco, una de las alteraciones, por ejemplo, estructurales más frecuentes es la hipertrofia ventricular de predominio izquierdo. Y eso consecuentemente produce o se considera lo que es una causa de la insuficiencia cardíaca izquierda, porque el corazón en este caso incrementa su tamaño. Podemos encontrar diferentes alteraciones a nivel cardíaco, una miocardiopatía dilatada, podemos encontrar, por ejemplo, una hipertrofia ventricular excéntrica, donde el corazón crece hacia afuera y no se ve alterada, por ejemplo, el tamaño de la cavidad. Y tenemos la hipertrofia ventricular concéntrica, donde en este caso el corazón crece hacia adentro. Encontramos cardiomegalia, pero reduce lo que es el tamaño de la cavidad. Eso va a condicionar a que el paciente sufra de insuficiencia cardíaca. Y más adelante también estudiaremos y les pediré como trabajo de investigación que la hipertensión, justamente debido a este tipo de situaciones, puede cursar con una fracción de eyección reducida o una fracción de eyección normal. Entonces, recuerden, ¿no? Lamentablemente, encontramos este tipo de alteraciones en estados crónicos y en estados avanzados. Alguno de sus compañeros de otro grupo, cuando ha realizado la presentación de estos datos puntuales dentro del tratamiento, había mencionado algo que manejamos dentro de la práctica clínica. La hipertensión es un asesino silencioso, porque no existe ningún tipo de manifestación clínica que sea típica o sugerente de hipertensión arterial. Las alteraciones clínicas en este caso son muy inespecíficas. Podemos encontrar cefalea, podemos encontrar lo que es dolor retroocular,
Podemos encontrar visión borrosa, cansancio, fatiga, etc. Y lamentablemente, muchas veces se diagnostica en estados avanzados, cuando ya existe daño estructural. Ya sabemos cómo diagnosticar, algo que también habíamos visto en nuestras clases de semiología. Por lo menos 3 tomas de la presión arterial que sugieran hipertensión nos orientan a lo que es el diagnóstico de este tipo de patología. ¿Sí? Recuerden, sin embargo, 3 tomas por periodos separados de una semana, es lo que muchos libros recomiendan. Aunque les había mencionado, podríamos realizar la medición de la presión arterial cumpliendo esta norma 3 días continuos en el mismo horario, o lo que generalmente hacemos, ¿no?, en la práctica clínica. El mismo día, pero separados por periodo de tiempo mínimamente de 30 minutos a 1 hora. ¿Sí? Recuerden también lo que les había mencionado en otras clases de semiología. Gracias a lo que es esta clasificación, yo sé el tipo de tratamiento que tengo que otorgar a mi paciente. Supongamos que tenemos un paciente que presenta una presión arterial normal elevada o un cuadro de prehipertensión. Ponemos el ejemplo, 130/85. El incremento no es grande, se considera normal. Yo podría intentar en este tipo de pacientes, de forma inicial, doctores, realizar lo que es tratamiento dietético, modificación del estilo de vida, que baje de peso, que consuma lo que es menos cantidad de sal, que realice lo que es actividad física, por ejemplo. Listo, es más que suficiente. Modificando la dieta, doctores, conseguimos resultados excelentes, pero recuerden que es difícil modificar la dieta de un individuo, especialmente en nuestra ciudad, ¿no?, que estamos acostumbrados a comer de todo. Depende, según las guías de actualización, de los factores de riesgo asociados. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con hipertensión leve o en estadio 1, bueno, yo podría intentar con dieta, pero supongamos que ese paciente fuma o que ese paciente es diabético. De una vez lo trato. Y vamos a ver dentro de algunos minutos cómo escogemos esa terapia. Supongamos que yo tengo una presión arterial que es superior a 210 milímetros de mercurio. Algo que les he mencionado también, ¿no?, en nuestras clases de semiología. Prohibido decirle al paciente, ¿sabe qué, señor? Tiene que regresar dentro de 1 hora, porque en mis clases de semiología y fisiopatología he visto que tengo que medirle 3 veces para ver si realmente es hipertenso o no. En este caso, prohibido. Estos valores, doctores, también nos orientan a saber el tipo de tratamiento que yo debo realizar y cuándo debo actuar. Por eso el ejemplo, si yo tengo una presión arterial de 130/85, puedo intentar con dieta durante 6 meses aproximadamente. Pero estos pacientes que presentan presiones arteriales altas, superiores, por ejemplo, ¿no?, a 200, 300 milímetros de mercurio, yo sé que va a existir daño orgánico que se va a presentar de forma aguda. Y el tipo de estructura que sufre más en este tipo de situaciones es cerebro. El paciente puede presentar lo que es una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Entonces, yo lo voy a tratar a mi paciente. Recuerden cómo tratamos. Han realizado la presentación en semiología de urgencia y emergencia hipertensiva. En este tipo de situaciones, el tratamiento está enfocado a reducir la presión arterial de forma inmediata. ¿Qué tipo de fármacos utilizamos, doctores? A ver, recuerden las exposiciones de sus compañeritos o quienes han expuesto esto. ¿Qué tipo de fármacos utilizamos? Podemos Está usar diuréticos. el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. No, en este caso no. A ver, Va a tener un efecto, pero prolongado. Ni Un diuréticos, beta bloqueante. tampoco beta bloqueantes. ¿Tiacídicos? Tampoco, es un diurético, el tiacídico. Utilizamos vasodilatadores, doctores. ¿Sí? Utilizamos vasodilatadores, nitratos, nitritos, que van a producir lo que es un efecto rápido a nivel del sistema cardiovascular. Ahora, bueno, enseguida vamos a ver lo que nos dicen estas guías de actualización.
El tratamiento, objetivo terapéutico, reducir la presión arterial menos de 140/90. ¿Sí? Modificación del estilo de vida. Observen, solamente modificando el estilo de vida del paciente, llegando a lo que es un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, somos capaces de reducir la presión arterial sistólica entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Solamente con eso. Con una dieta rica en frutas, verduras y lácteos de 8 a 14. Reducción de sodio, observen, 2.4 gramos al día. Disminuimos entre 2 a 8 milímetros de mercurio. Lo recomendado, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud, 4 gramos al día. Tenemos que reducir el consumo de sodio, que sea menor a 4 gramos, 2 gramos, por ejemplo. Actividad física aeróbica regular. Acá tenemos el ejemplo, por lo menos caminar 10 minutos al día. No necesariamente correr o trotar. El simple hecho de caminar 10 minutos al día, todos los días, reduce lo que es la presión arterial sobre la sistólica entre 4 y 9 milímetros de mercurio. Moderar lo que es el consumo de alcohol. Bueno, cuando hablamos del consumo de alcohol, doctores, esto lo vamos a estudiar mucho más adelante en Fisiopatología 2, también predispone a lo que es, en este caso, acumulación de tejido celular subcutáneo, grasa, porque el aporte calórico es grandísimo. Moderamos el consumo de alcohol, unos 30 ml de vino, unos 720 ml de cerveza, lo reducimos, por ejemplo, y disminuye la presión arterial sobre la sistólica entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Si ustedes realizan la sumatoria, doctores, solamente con la modificación del estilo de vida, nosotros conseguimos una reducción igual o superior a 40 milímetros de mercurio o hasta 50 milímetros de mercurio sobre lo que es la presión arterial sistólica. Entonces es sumamente importante. Dentro de lo que es el tipo de dieta que otorgamos al paciente, encontramos este tipo de dieta que se denomina dieta DASH, que se caracteriza ¿por qué? Porque es una dieta cardioprotectora, que lo utilizamos especialmente en aquellos pacientes hipertensos. Y justamente lo característico de este tipo de dieta, por ejemplo, es disminuir las concentraciones de sodio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las porciones al día que debemos administrar en cada uno de estos pacientes, ¿sí? Bueno, reducir el consumo de sodio, así. A ver, hablemos del tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, doctorcitos, se basa en lo que es la evidencia clínica, ¿sí? Algo que nos dicen las guías de actualización es que uno de los fármacos que ha venido, podríamos decir, ganando terreno estos últimos años son los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que si recordamos el proceso fisiopatológico de la regulación de la presión arterial, inhibe la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y de esta forma evitamos que exista mayor retención de sodio, mayor reabsorción de agua, vamos a disminuir en este caso lo que es la volemia, vamos a evitar la vasoconstricción y secundariamente a eso encontramos lo que es una reducción de la presión arterial. ¿Listo? Pero sin embargo también podemos utilizar otro tipo de fármacos como los beta bloqueantes, como ustedes han mencionado, los bloqueadores de los canales de calcio y los antagonistas de los receptores de angiotensina, por ejemplo, y también podemos utilizar los fármacos diuréticos, en este caso los diuréticos tiacídicos, que se consideran, doctores, ahorradores de potasio. Y acá les hablo, por ejemplo, de la aldosterona, que también lo vamos a estudiar en Fisiopatología 2. La aldosterona retiene sodio. Entonces, una característica importante, como bien han mencionado en sus exposiciones, es que este tipo de pacientes que sufren de hipertensión arterial presentan lo que es una hipernatremia. Por eso el control de líquidos y electrolitos es importante en estos pacientes. Presentan hipernatremia. ¿Y qué sucede consecuentemente con el potasio? Disminuye.
incrementan las concentraciones de sodio y disminuyen las concentraciones de potasio. Y eso produce esa sobrecarga de volumen. Lo que han mencionado, ¿no? La natriuresis y diuresis por presión. Pero ¿qué sucede con este tipo de fármacos diuréticos? Aprovechan justamente eso. La diuresis y natriuresis por presión ahorran potasio. Es decir, se van a incrementar las concentraciones séricas de potasio. ¿Y qué sucederá con el sodio en caso de que existe un incremento de potasio? Disminuye consecuentemente. Entonces reduce lo que es, en este caso, la concentración de sodio, favoreciendo a lo que es su eliminación. Y de esa forma se regula el volumen. El paciente pierde sodio, no existe lo que es, vamos a decir, una mayor retención de agua, por lo tanto reduce el volumen y esto regula lo que es la presión arterial en el paciente. Esa es la característica. Tenemos los antagonistas de la aldosterona. Ya sabemos cuál es la función de la aldosterona. Es una hormona que favorece a la retención de sodio y por lo tanto también a lo que es un incremento de volumen. Entonces, cuando hablamos de un antagonista, inhibe la función de la aldosterona, inhibiendo lo que es la acumulación de sodio y reduciendo la cantidad de volumen. Es por eso, doctores, que cuando hablamos de hiperaldosteronismo, ¿qué manifestaciones clínicas encontramos en el paciente? Hipertensión arterial y edema. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. A largo plazo, observen, los diuréticos reducen la resistencia vascular periférica, lo cual va a disminuir obviamente también lo que es la presión arterial. Y acá les pongo el siguiente ejemplo. A ver, nos basamos en lo que es la evidencia clínica. Si mi paciente es hipertenso, doctores, y presenta lo que es edema, ¿qué tratamiento es el recomendable para este paciente? Según las guías IECAS. Diuréticos. Excelente. Pero debido al edema, yo puedo asociar ese inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina con un fármaco diurético tiazídico, ahorrador de potasio. Listo. Excelente. Les pongo otro ejemplo. Tenemos un paciente que presenta hipertensión, que presenta dificultad respiratoria y que presenta taquicardia como dato clínico asociado. En este caso, está tratado, supongamos, con IECAS, pero sigue estando hipertenso, taquicárdico. ¿Qué es lo que hago? En este caso le otorgo betabloqueante. El betabloqueante va a reducir lo que es la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Y consecuentemente, observen, disminuye la liberación de renina. Si evitamos la formación de renina, no existe formación de angiotensina 1, no existe lo que es la formación de angiotensina 2 y evitamos el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? ¿Por qué aldosterona? Recuerden que la angiotensina 2 también estimula lo que es la producción de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. Listo, excelente. Pero les comento algo. El día de ayer un estudiante también me pregunta, y bueno, su pregunta ha sido interesante, ¿no? Él me decía lo siguiente. Yo he visto en mis clases de fisiología y me acuerdo que que tenemos receptores, los receptores beta 1 y los receptores beta 2. Y bueno, mi docente en aquella ocasión nos ha explicado que tenemos receptores beta 1 que son cardioselectivos y tenemos los receptores beta 2 que no son cardioselectivos. Y miren, qué interesante, ¿no? Lo que dice su compañero que tiene verdad. Él dice, yo utilizaría lo que es un beta bloqueante cardioselectivo. Excelente. ¿Por qué? Porque solamente yo voy a buscar en este caso que tenga su efecto de acción sobre el sistema cardiovascular. Perfecto, eso es lo que hacemos. ¿Por qué no utilizarías un beta bloqueante
que no sea cardioselectivo, porque mi paciente tiene dificultad respiratoria. Entonces, si yo utilizo un beta bloqueante que no sea cardioselectivo, puedo incrementar la dificultad respiratoria que tiene mi paciente. Excelente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es la función de los receptores beta 2, por ejemplo? En este caso producen broncodilatación. Entonces, basándonos en lo que su compañero ha mencionado el día de ayer, cuando estábamos pasando clases por la noche, es lo correcto. Yo podría utilizar lo que es un cardioselectivo o un no cardioselectivo, que sea, en este caso, yo, por ejemplo, utilizaría lo que es un beta bloqueante que actúe sobre el corazón disminuyendo la frecuencia cardíaca y que actúe también a nivel del sistema respiratorio produciendo broncodilatación para mejorar su dificultad respiratoria. Eso es lo que yo haría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense, doctores, que la clínica es sumamente importante. Algo que nos recomiendan, por ejemplo, las guías, es justamente esto. De preferencia, utilizar IECAS. Y la clínica y la fisiopatología nos va a indicar a qué tipo de fármaco nosotros debemos asociar esto. ¿Listo? Algo que también nos recomiendan las guías dentro de su última actualización es que ya no se debe utilizar vasodilatadores para el tratamiento de la hipertensión arterial crónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes se dan cuenta, si utilizamos lo que es un diurético, reduce la resistencia vascular periférica. Si utilizamos lo que es un beta bloqueante, también reduce la resistencia vascular periférica. Si utilizamos un IECA, también reduce la resistencia vascular periférica. Entonces, está por demás utilizar lo que es un vasodilatador. Antes se utilizaba con mucha frecuencia la hidralazina, pero actualmente se ha dejado de utilizar para tratar estados crónicos. Sin embargo, en estados de crisis hipertensiva, en estados de urgencia hipertensiva y de emergencia hipertensiva, donde buscamos lo que es una respuesta rápida y regresar a valores normales para evitar el daño a estas estructuras que son importantes, utilizamos vasodilatadores endovenosos. Nitroglicerina, por ejemplo. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos otros fármacos que podemos utilizar. Observen los bloqueadores de canales de calcio, que ya los hemos conocido en nuestras clases, por ejemplo, de infartos, ¿no? Inhiben el ingreso de calcio al miocardio y por lo tanto disminuyen lo que es la fuerza de contracción. Y automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Disminuye la fracción de eyección, disminuye la presión de pulso y obviamente esto producirá lo que es una disminución de la resistencia vascular periférica. Tenemos los ARA2, por ejemplo, que son los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos. Bueno, en este caso tenemos el mecanismo de acción, reducen el efecto del sistema nervioso simpático. Es decir, disminuye la resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Tenemos los agonistas adrenérgicos de acción central. Tenemos el mecanismo de acción. Gracias a lo que es el mecanismo de retroalimentación negativa, disminuyen el estímulo simpático de neuronas simpáticas presinápticas. ¿Sí? Esto es importante que nosotros conozcamos. Ayer algunos de sus compañeros me preguntaban también, ¿un agonista no potenciaría lo que es la acción del sistema nervioso simpático? Hasta cierto punto sí, pero depende en este caso de la dosis. Si es que la dosis es alta, tiende a inhibirla. Y acá les pongo el ejemplo de lo que es saber un estado de, supongamos, hiperfuncionalidad de la glándula tiroides. ¿Sí? ¿Cómo tratamos un hipertiroidismo? Otorgándole al paciente yodo. Yo sé por fisiología que el yodo, bueno, favorece a lo que es la formación de hormonas tiroideas, pero a dosis altas, gracias al mecanismo de retroalimentación negativa, va a inhibir su producción y no la va a estimular. Entonces acá es lo mismo prácticamente. ¿Listo? Y los vasodilatadores que ya hemos hablado. Bueno, cuando hablamos de hipertensión sistólica aislada, esto también lo vamos a pasar rapidito, doctores. Recuerden que hemos visto en nuestras clases
de semiología. ¿Qué queremos decir con hipertensión arterial sistólica aislada? Como dice el nombre, existe lo que es un incremento de la presión arterial sistólica, pero la diastólica se conserva dentro de parámetros normales. Para que ustedes realicen el diagnóstico de esto, la sistólica tiene que ser mayor a 140 y la diastólica menor o igual a 90. ¿Cuáles eran las causas? Hemos hablado, doctores, en semiología de múltiples causas, ¿sí? Hemos hablado, por ejemplo, de los estados hiperkinéticos. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en nuestras clases de semiología, y en este caso relacionándolo con lo que es nuestras clases de fisiopatología, a ver, recuerden, ¿por qué la presión arterial sistólica es mayor que la diastólica? Porque la ¿Por qué? sistólica es la fracción de eyección DOC del ventrículo izquierdo durante Listo, la ¿no? acción. Lo que menciona su compañera. La sistólica es mayor porque sístole significa contracción. Entonces, durante la contracción ventricular existe lo que es una mayor fracción de eyección. Y gracias a lo que es ese incremento de la fracción de eyección durante este periodo, podríamos decir que existe mayor distensión de las arterias. En otras palabras, el volumen expulsado en esta etapa va a ser mucho mayor. Y como es mayor, obviamente la distensión del lecho vascular arterial también va a ser mayor y eso va a originar mayor presión dentro de la arteria, ¿sí? En cambio, en la diástole, como hablamos de lo que es distensión, no existe una fracción de eyección, podríamos decir, grande. En realidad no existe fracción de eyección, ¿no? Durante esta etapa, porque existe llenado ventricular. Entonces, lo característico es que la presión arterial en este caso descienda. ¿Qué es lo que sucede con la presión arterial sistólica aislada? Ponemos el ejemplo, a ver, de un estado hiperkinético, un embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo existe un incremento del gasto cardíaco entre un 20 a 25% aproximadamente. En este caso, la cantidad de volumen que llega al corazón gracias a este estado hiperkinético es mucho mayor. Entonces, la fuerza de contracción es mayor y por lo tanto la fracción de eyección o volumen latido expulsado, en este caso con cada contracción cardíaca, durante la sístole va a ser mucho mayor debido al incremento de volumen. Debido a eso se produce la hipertensión arterial sistólica aislada, ¿no? Bueno, cuando hablamos de hipertensión secundaria, doctores, miren el porcentaje mínimo que representa, de 5 a 10%. Ya sabemos cuáles son las alteraciones, ¿no? Ponemos el ejemplo de la diabetes, ponemos el ejemplo de la producción de la aldosterona, en este caso trastornos de las hormonas córtico-suprarrenales, ponemos el ejemplo del feocromocitoma, que es una tumoración, en este caso, que tiene la capacidad de producir una gran cantidad de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Ya sabemos cuál es el efecto, ¿no?, de estas hormonas. Producen vasoconstricción, incrementan la resistencia vascular periférica y eso es lo que produce hipertensión. Hemos hablado de coartación de la aorta, por ejemplo. Cuando hablamos de coartación de la aorta, recuerden, existe un estrechamiento de la aorta, entonces incrementa la resistencia vascular y eso produce hipertensión. Cuando hablamos de anticonceptivos orales, especialmente utilizado en mujeres jóvenes, la presencia de estrógenos, progestágenos, tienen su efecto a nivel cardiovascular y justamente producen lo que es vasoconstricción. Y gracias a esa vasoconstricción se incrementa lo que es la presión arterial, debido a lo que es el incremento de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Hablamos de hipertensión maligna. ¿Qué es la hipertensión maligna? En este caso, nosotros hablamos de hipertensión maligna cuando la presión arterial diastólica sea mayor a 120 milímetros de mercurio. La forma de tratar y hemos visto, las causas pueden ser varias de la hipertensión maligna. Muchas veces se presentan aquellos pacientes que presentan cuadros de hipertensión arterial crónica. El tratamiento, lo ideal, en este caso, vasodilatadores, ¿sí? Bueno, ya culminando, tenemos la presión arterial elevada en el embarazo, que fíjense, tenemos diferentes puntos, ¿no? La preeclampsia, eclampsia, la hipertensión arterial gestacional, hipertensión arterial crónica, la preeclampsia superpuesta, la hipertensión arterial crónica.
Algunas situaciones son muy críticas y algunas no. Cuando hablamos de preeclampsia y eclampsia es prácticamente lo mismo. Es aquella hipertensión inducida por el embarazo que se presenta después de las 20 semanas de gestación. Observen, donde la presión arterial sistólica supera los 140 milímetros de mercurio y la diastólica 90. ¿Cuál es la diferencia con la eclampsia? Es prácticamente lo mismo, solamente que la eclampsia ya se caracteriza por ser una situación más crítica en la que la paciente presenta alteración del estado de conciencia y puede presentar lo que son convulsiones. Esa es la diferencia, ¿sí? Si convulsiona eclampsia, si no convulsiona preeclampsia. Es una situación crítica, vuelvo a repetirles esto, porque pone en riesgo la vida de la madre, pone en riesgo la vida del producto. La alteración se encuentra en la formación placentaria. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Interrumpir el embarazo, ¿sí? Y si no se retira la placenta, bueno, sigue presentando este tipo de alteración. Generalmente se revierte después del alumbramiento. Cuando hablamos de alumbramiento, no es lo que ustedes han visto en sus novelas, ¿no? Que ha dado a luz, no significa el nacimiento. El alumbramiento es la etapa dentro del trabajo de parto que se caracteriza por el desprendimiento de la placenta o la expulsión de la placenta. Bueno, es una situación compleja porque muchas veces se complica con un síndrome que se denomina el síndrome de HELLP, que es mortal, doctores, ¿sí? Especialmente en nuestro país, personas que presentan síndrome de HELLP es prácticamente una condena de muerte. En nuestro país, las tasas de mortalidad materna por síndrome de HELLP superan el 75%. En otros países, por ejemplo, bueno, la tasa no supera ni el 10%, doctores. Eso depende de varios factores, ¿no? Que no vamos a mencionar, lo verán en sus clases de ginecología. Pero ponemos como ejemplo el adecuado control prenatal, la medicación, por ejemplo, cuando se detecta este tipo de incrementos durante el embarazo. ¿En qué consiste el síndrome de HELLP? Existe hemólisis, destrucción del glóbulo rojo, existe daño hepático agudo, las enzimas hepáticas se disparan, existe lo que es un incremento de la aminotransferasa de aspartato y alanina y existe lo que es plaquetopenia. Y consecuentemente a eso, doctores, desgraciadamente la paciente desarrolla una coagulación intravascular diseminada. Y eso puede llegar a matar, ¿no?, a nuestra paciente. Entonces, criterio para el diagnóstico, además de un incremento de la presión arterial, proteinuria. Eso es lo característico, proteinuria. Cuando hablamos de hipertensión arterial gestacional, observen cómo definimos. Es un incremento de la presión arterial durante la gestación, pero que no está acompañada de proteinuria. Cuando hablamos de hipertensión arterial crónica, lo que nos dice antes de las 20 semanas de embarazo y no se resuelve tras el parto. Un ejemplo de esto, mi paciente es hipertensa antes de embarazarse, durante el embarazo y después de embarazarse. Listo. Cuando hablamos de preeclampsia superpuesta a hipertensión arterial crónica, el mismo ejemplo. Mi paciente es hipertensa antes del embarazo, desarrolla preeclampsia durante el embarazo, ya sabemos, edema, fotofobia, proteinuria, etc. Se termina el embarazo de mi paciente, desaparece la preeclampsia, pero sigue siendo hipertensa. Algunas características importantes. Y cuando hablamos de la hipotensión ortostática, que hemos visto también en nuestras clases de semiología, hemos hablado de una gran cantidad de causas. El envejecimiento, el volumen sanguíneo, el reposo en cama por tiempos prolongados, inducido por fármacos y trastornos del sistema nervioso autónomo. Probablemente este último punto, doctores, nos explique el por qué existe hipotensión ortostática. Algo que les había mencionado, ¿no?, con anterioridad y acá observamos en esta tablita. Recuerden que cuando el paciente se incorpora,
existen cambios de la presión arterial. Existe descenso, ¿no? Tanto de la presión arterial sistólica como de la diastólica. Sin embargo, estos mecanismos de control agudo que nosotros hemos estudiado, especialmente los vasoreceptores, son capaces de percibir esos cambios dentro del vaso y son capaces de responder de forma inmediata y evitar que el paciente presente lo que son estos descensos bruscos. Entonces, muchas veces cuando el paciente se encuentra postrado por tiempos prolongados y se incorpora de forma súbita, podríamos decir que estos vasoreceptores no tienen el tiempo suficiente para responder a estos cambios bruscos de la presión arterial y por lo tanto el paciente presenta, ¿no?, este tipo de manifestaciones que se denominan como hipotensión ortostática, que puede considerarse lo que es, por ejemplo, un síntoma, puede formar parte de otras alteraciones, por ejemplo, mucho más grandes, o puede considerarse también, doctores, lo que es un diagnóstico. Hay un término que utilizamos mucho en la parte de cardiología que se denomina, por ejemplo, síncope neuralmente mediado. Eso nos explica, ese es un diagnóstico, por ejemplo, y es prácticamente esto, ¿no?, lo que es esa hipotensión ortostática. Bueno, ¿qué más, doctorcitos? Nada más, con eso terminamos presión arterial. ¿Dudas, preguntas? Doc, Adelante. en el estado de preeclampsia que estaba mencionando, ¿el único tratamiento sería interrumpir el embarazo? Es el único, bueno, en estado de una preeclampsia se puede continuar con el embarazo. Obviamente el tratamiento debe estar enfocado a lo que es evitar, ¿no?, un incremento de la presión arterial. Depende hasta qué punto tolere la paciente realmente, ¿no? Muchas veces cuando ya existe proteinuria, y miren, es una situación crítica, doctores, les comento porque, bueno, fuera lindo que solamente existiera lo que es un incremento de la presión arterial, pero empieza a desarrollar daño hepático, empieza a existir hemólisis, empieza a existir plaquetopenia, coagulación intravascular diseminada, existe lo que es desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, existe el desarrollo de un síndrome que se denomina síndrome de Crüvelier. Entonces, por eso les digo que es una situación crítica, que pone en cuestión de minutos en riesgo la vida de la madre y el producto. Si este fuera el caso, el único tratamiento, doctores, es interrumpir el embarazo. ¿Sí? Se lo hace por una cesárea, ¿no? ¿Por qué interrumpir el embarazo? Porque el defecto, doctores, en realidad se encuentra en la formación de la placenta. Entonces, si no se retira la placenta, la paciente permanece con este tipo de alteración. Entonces, necesariamente se tiene que retirar la placenta. Y obviamente, si no existe placenta, bueno, no existe viabilidad del producto, ¿no? Por eso, el tratamiento, podríamos decir, en este caso, que va a revertir el cuadro, es la interrupción del embarazo. Es así de crítico, doctores. Sí. Pero si el producto ya, o sea, puede ser prematuro, pero puede ser viable, en ese caso, ¿no habría más complicaciones? Vuelvo, miren, les explico. Se debe actuar rápido ante este tipo de situaciones. La depresión, por ejemplo, fetal, es rápida, doctores. Es rapidísima. Muchas veces los familiares, el padre, se ve en esa encrucijada, ¿no?, de decidir sobre quién tomar, o sea, sobre qué vida decidir, sobre la vida de la madre o la vida del niño. En teoría, si el producto se encuentra a término, las probabilidades de sobrevivencia, doctores, son excelentes, tanto para la madre como para el niño, ¿sí? Pero muchas veces, doctores, miren, a ver, tomemos en cuenta este ejemplo. Existe hemólisis. No existe oxigenación, en otras palabras. Existe destrucción del glóbulo rojo. El feto empieza a presentar sufrimiento fetal.
existe desprendimiento placentario. Entonces, la viabilidad del producto muchas veces se ve alterada. Esto es, doctores, en cuestión de minutos. Tuviéramos horas para actuar, sería excelente, ¿no? Pero esto sucede en cuestión de minutos. En 30 minutos, 15 minutos, hasta que esté ingresando la madre a quirófano, ya existe lo que es daño neuronal irreversible en el feto. Ese es el problema. ¿Sí? Si se actuaría de forma rápida, entonces sería excelente. La probabilidad de supervivencia de ambos sería excelente, ¿no? Sería grande. Yo he conocido, bueno, algunos casos mientras me estaba formando bueno, no en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, en algunos países donde realizaban un control periódico. Eso también depende, doctores, de varios factores. Los controles prenatales, por ejemplo. Si ustedes siguen lo que es un control prenatal adecuado, al pie de la letra, mes por mes, semana por semana, obviamente van a reducir, ¿no?, la tasa de mortalidad, tanto de la madre como del feto. Pero en nuestro medio, por ejemplo, es común que termine falleciendo el producto, ¿no? O muchas veces la madre. Miren, hace algunos meses atrás hemos tenido una colega que ha experimentado este tipo de problema. Casi se nos muere nuestra colega por todas las alteraciones que ha presentado. Hemos formado un equipo multidisciplinario porque ha presentado falla renal, falla hepática, tenía falla cardíaca, tenía falla pancreática, tenía hiperglucemia. Pensábamos que se iba a morir nuestra colega. Y justamente ha tenido la desgracia, ¿no?, de experimentar este tipo de situación. Se murió su bebé. Los ginecólogos que le han atendido, que ha sido un equipo de ginecólogos grande, como 7 ginecólogos han ingresado a la cirugía, han logrado salvarle la vida. Han actuado rápido, 30 minutos, doctores. En 30 minutos el bebé ya estaba fuera del útero. ¿Sí? Excelente para la madre, para el niño no. Imagínense 30 minutos sin oxígeno. Ha nacido con muerte cerebral, ¿no? Ese es el problema. He visto otros casos, les estaba mencionando, en el exterior, donde pacientes se sometían y seguían un control estricto, que tienen un sistema de salud excelente. Ellos monitoreaban lo que era el perfil biofísico fetal, que acá no lo realizamos lamentablemente, pero yo he visto en estos países, por ejemplo, que en cuestión de 2 minutos el bebé ya está fuera de útero. Así de capos son esos ginecólogos. No les miento, 2 minutos fuera del útero, chao placenta, y la paciente en unidad de cuidados intensivos. Y las probabilidades de vida mejoran, obviamente, para ambos. Les digo, es una situación crítica, doctores. Es impredecible, esa es la palabra. Bueno, ¿qué más? Lista, Avan. Presente, doctor. Presente, doctor. Disertado. Claramente presente. ¿Quién disertó? Acebo. Acebo, doctor. Arraya. Barral. Barriga. Presente, Barral. Presente, Bilbao. Barriga, doctor. Bilbao presente. Castellanos. Castellanos presente y diserté. Daza. Presente y diserté Encinas. también. Encinas presente, doctor. Ferreira. Ferreira, presente. Flores presente con exposición, Flores. doctor. Navia. Presente, Flores Navia. Gamboa. Presente, doctor. Garay. Presente, Gómez. doctor. Gómez presente. Gutiérrez. Presente, Gamboa, doctor. Gutiérrez. Presente, doc. Gutiérrez Eddie. Presente, doctor. José. Presente, doc. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor, y Loaiza. diserté. Loaiza presente, doctor. López presente, doc. Luján. Presente, doc.
Márquez. Márquez presente. Martínez. Martínez presente, doctor. Miranda. Presente, doctor, y diserté. Miranda Fernández. Presente, doctor. Montaño. O Miranda Francisco antes, perdón. Presente, doctor. Y Montaño, ahora sí. Mundo corre. Presente, doc. Muñoz. Muñoz Nili. presente, doctor. Presente. Llana. Ortuño. Presente, doc. Arco. Parco presente, Pérez. doctor. Pérez presente, doc. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Ocavado. Sánchez. Presente, doctor. Ona. Acabado estoy teniendo problemas. Torrejón. Torrejón presente, doctor. Torrejón presente. Vaca Flores. Vaca Flores presente, doc. Velarde. Velarde presente, participé. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Y Centeno. Centeno presente y participé, doctor. Listo, doctores. Nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chau, chau. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctor.